Bueno, antes de empezar os quería hablar de esta actividad por si os puede interesar, evidentemente sin ningún compromiso y fuera del programa de Eukopol, pero como sabéis, entre Eukopol y el proyecto que tenemos en la Autónoma intentamos cooperar. Nuestro proyecto se llama Open EU Debate, es una red Jean Monnet, es decir, el mismo tipo de financiación que este módulo, pero es un proyecto más amplio, con varias universidades. Somos la Universidad Autónoma de Madrid, que lo coordinamos, las dos universidades de Bruselas, el Instituto de Ciencia Política de Bucarest y Agenda Pública, que no sé si lo conocéis, es un proyecto es un blog que reúne ciencias sociales y digamos, debate político y debate público. Y montamos una actividad la semana que viene sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que conocéis son los objetivos del milenio, los antiguos objetivos del milenio de Naciones Unidas, actualizados, más ambiciosos, en más áreas de política pública y sobre todo más ambiciosos porque tienen una serie de indicadores. Y en todos ellos la Unión Europea tiene una serie de programas de actuación, ¿no? Este es un tema de alcance europeo. Entonces nosotros organizamos la semana que viene en la Autónoma, el martes a media mañana, de 12 a 2, un debate abierto a cualquier ciudadano sobre cómo puede Europa cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Esto, además, nos parece especialmente importante por varios temas, ¿no? Es decir, por una parte, los objetivos de desarrollo sostenible son una política muy transversal. Si os fijáis, son 17 objetivos, porque a veces pensamos en desarrollo sostenible como si solamente tuviera que ver con el cambio climático, pero realmente estos objetivos son muy transversales, tienen que ver, por ejemplo, con educación para todos, soberanía alimentaria, utilizar el conocimiento científico para el crecimiento sostenible y demás, ¿no? Entonces, lo que queremos es, por una parte, tener un debate muy interdisciplinar, habrá estudiantes de ciencias, estudiantes de biología y demás, y por otra parte, un auténtico debate político, ¿no? O sea, que no se trata tanto de que cuestionemos los ODS en sí mismos, que claro que se puede hacer, como sobre todo que en función de cómo los veáis vosotros, cómo los analicéis, lo que os queremos proponer esa mañana es algo así como un taller de incidencia política. Va a estar el director de Agenda Pública, que os explicará, por ejemplo, pues cómo hace él cuando quiere hablar de un tema relativamente complejo técnicamente, como por ejemplo, pues yo que sé, las formas de producción de energía sostenible, presentar eso para un público más o menos general y que además algún político se lo lea. Os dará algunas pistas de cómo crear ese tipo de blogs que reúnan conocimiento científico y conocimiento técnico y con varios colegas y yo mismo os explicaremos también cómo se pueden llevar peticiones ciudadanas a las instituciones europeas, ¿no? Cómo transformar las ideas que vosotros tengáis sobre los ODS en políticas públicas de la Unión Europea. Y todo esto, además, lo llevaremos dentro de 2 semanas, el día 20 de marzo, a una conferencia que organizamos en Bruselas, ¿eh? Nosotros haremos un resumen de los debates y les explicaremos a los colegas belgas y rumanos y a quien venga de otros países qué han pensado los estudiantes españoles sobre esto de los ODS. Y además, si venís, os daremos un certificado de participación, ¿vale? Evidentemente abierto, si queréis venir, estupendo, y si no, pues tampoco pasa nada, pero porque lo sepáis. Lo único, si queréis asistir, mandadme un email para que os preparemos el certificado de asistencia, ¿de acuerdo? Mi correo es luis.bouza@one.es. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? Martes por la mañana. Por eso os lo digo, sin compromiso ninguno, no os hemos tenido en cuenta a la hora de hacer el horario, o sea que si os viene bien, y si no, pues habrá ocasiones de que hagamos más cosas entre los dos proyectos y ya. No, es en la Autónoma, en Canto Blanco, o sea que tenéis una tiradita, pero es línea directa de cercanías desde Las Margaritas. No os tenéis que bajar del mismo tren.
¿Vale? Esto una cuestión, y luego pues, lo otro ya es una cuestión simplemente organizativa. A las 7:30 me ha pedido Jorge que conectemos, porque estaremos discutiendo lo que nos va a presentar Jorge Juan, nuestro invitado de por la tarde. Le pediría que paremos 5 minutos porque me ha pedido Jorge que conectemos con un módulo que él va a estar dando, y para que otros estudiantes también tengan oportunidad de conectar. Así que haremos un anuncio publicitario del curso durante 5 minutos y luego retomamos el final de la clase, ¿de acuerdo? Última cuestión, os he mandado a algunos las fichas de trabajo, pero bueno, para no andar mandándolas por email, lo que voy a pedirle a Jorge es que las cuelgue en la web de Eucopol, que lo quería haber hecho la semana pasada y se me ha olvidado, así que esta vez ya no se me olvida y colgamos las fichas en la web de Eucopol. Os recuerdo cómo funciona, ¿no? Lo que os vamos a pedir es que cada grupo rellene una ficha. No tenéis que hacer una ficha cada persona, sino que cada grupo hace una ficha. En la ficha nos explicáis en qué consiste vuestro trabajo, ¿no? Que habéis analizado. Pues partidos políticos de nivel nacional, de qué ideología y qué documentos o qué materiales habéis analizado. Nos contáis qué documentos son los que habéis analizado, hacer una especie de lista de bibliografía, pero que no sea bibliografía como tal, sino una lista de documentos. Y luego nos contáis qué habéis encontrado. Bueno, pues encuentro que los partidos socialdemócratas hablan de manera distinta de Europa de los liberales, o al contrario, me parece que todos hablan igual y que no hay muchas diferencias, ¿no? Pues precisamente lo que os pedimos es que cada uno aportéis un material distinto para que como grupo podáis hacer esa comparación. Eso es lo que os vamos a pedir, si queréis. Lo único que os pedimos por escrito a los que hacéis el curso completo de estas presentaciones. Sí que os diremos a vuestros compañeros intentar presentar algo que sea algo como un poco más visual, ¿no? O sea, no nos leáis la ficha, que a lo mejor es un poco más árida, pues ponednos visual. No necesariamente que lo llenes de fotos el PowerPoint, pero sí que de alguna manera que nos deis alguna ilustración de las comparaciones que hacéis, ¿no? Pues 30 ejemplos de socialdemocracia y solo 2 liberales, yo qué sé, ¿no? O sea, el resumirnos la ficha para hacer una presentación. Sobre todo os lo digo por una cosa, ¿no? Porque si nos leéis la ficha es difícil entrar en un debate. Si nos decís, bueno, pues nos parece que socialdemócratas hacen esto, o que las redes sociales de los antieuropeos son de esta manera, pues está más claro el mensaje. ¿De acuerdo? Pero vamos, cuando veáis las fichas creo que son bastante explícitas. No os asustéis al ver las fichas, porque las hemos intentado hacer exhaustivas, ¿no? O sea, nosotros os damos varias ideas para cada tipo de presentación, luego elegís vosotros, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, redes sociales, veréis que os proponemos 4 análisis. No significa que cada grupo tenga que analizar las 4 cosas. Lo que os decimos es, dentro de las redes sociales podéis analizar, hay distintos niveles de análisis, podéis analizar líderes en redes sociales, podéis analizar discursos en redes sociales, podéis analizar la red como una estructura social en sí misma, ¿no? Una especie de sociograma, ¿vale? Pero vosotros, ahí elegís vosotros. Os decía que os iba a enseñar algunas de las imágenes. No, ¿qué he hecho yo con las fotos que os quería enseñar? No sé qué he hecho con mis... las tengo en este ordenador. Bueno, da lo mismo. Cuando se me ocurra algún ejemplo de alguna otra caricatura, os la busco y ya seguimos. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la primera parte de la clase o sobre alguna de estas partes prácticas? ¿Ninguna duda? Vale, pues entonces continuamos. Porque decíamos, ya hemos hablado de la idea de una esfera pública transnacional, hemos hablado de la europeización de las esferas públicas nacionales. Quería hablar específicamente de otra noción que va a ser especialmente importante, que es la idea de la fragmentación de las esferas públicas. ¿Por qué esto es importante? Porque, claro, por definición es muy fácil pensar, digamos, de alguna manera muy intuitivo, que si nos imaginamos Europa, la integración europea, la Unión Europea como una esfera pública, naturalmente está fragmentada, ¿no? Fragmentada por idiomas, fragmentada por culturas mediáticas, fragmentada por culturas políticas. Cuando hablo de esfera pública europea fragmentada, claro que me refiero a eso, ¿no? A la idea de que sí que hay una esfera pública europea, pero que es una esfera pública fragmentada, dividida, con conexiones a veces problemáticas entre sus partes.
Pero esta noción de esferas públicas fragmentadas es especialmente importante también a nivel conceptual, y por eso os decía que, aunque Habermas hay que conocerlo y hay que hablar de Habermas, y bueno, pues es el padre de esto de la comunicación política, la esfera pública en la que pensaba Habermas se ha ido fragmentando. Es decir, lo interesante de esto es que, de la misma manera que esa esfera paneuropea, esa esfera de debates europeos está fragmentada, es que también las esferas públicas nacionales están fragmentadas. ¿A qué me puedo referir con esto de la fragmentación de las esferas públicas nacionales? César. Entre un espectro político, un extremo del espectro político y el otro, que no hay más diálogo entre las realidades de las personas en un lado y en otro. Sí, eso lo que pasa es, sí, pero teniendo cuidado con los términos, ¿no? Sí, en la medida en que lo que tengamos sean esferas públicas cada vez más separadas entre los extremos del espectro político, será verdad, pero a veces también, cuando hay mucha polarización política, eso puede al contrario, favorecer la unidad de la esfera pública, ¿no? Es decir, a veces cuando hay mucha polarización, constantemente hay discusiones y reenvíos entre las dos partes del tablero, ¿no? Pues cada vez que Vox dice algo, Podemos reacciona, el PSOE reacciona, entonces de alguna manera la polarización no siempre da lugar a la fragmentación, pero sí que es verdad que eso también lo estamos viendo cada vez más, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? La fragmentación política, la polarización política, lo que está dando lugar es a una esfera pública en la que viven los liberales elitistas cosmopolitas de la costa este y de la costa oeste, y a una esfera pública de la alt-right, del Partido Republicano, de Facebook, donde, digamos, realmente las personas viven en esferas de comunicación completamente separadas, ¿no? Eso en Europa quizá lo vemos un poco menos, pero sí, eso es la fragmentación de la esfera pública. También tenemos una fragmentación entre tipos de debate, ¿no? Esto, por ejemplo, cada vez más hablamos de la famosa desconfianza sobre los expertos, que este también es uno de los temas de los que queremos hablar nosotros en nuestro acto en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Porque esto de los objetivos de desarrollo sostenible se presta mucho a esto, ¿no? Es decir, la palabra de los expertos en la esfera pública está cada vez más cuestionada. Esto lo vimos en el caso del Brexit, ¿no? Cuando alguien dijo aquella frase gloriosa de "People have had enough of experts". La gente ya no quiere saber nada más de los expertos, porque les parece que mienten, porque les han fallado en otras ocasiones, por lo que sea, ¿no? Pero esa idea de que no te puedes fiar de los expertos y de sus conocimientos expertos. Tenemos la impresión de que en la esfera pública el conocimiento experto va por una parte, tenemos la impresión de que nunca ha habido tanto conocimiento sobre los problemas públicos, pero sin embargo también tenemos la impresión de que la política nunca ha sido tan sencilla como ahora, ¿no? Tan sencilla es un término positivo, tan simple como ahora, ¿no? Que la política cada vez más nos proporciona discursos simples y soluciones simples ante lo que los expertos cada vez nos dicen que son más problemas complejos. Por eso nosotros planteamos ese debate sobre los ODS, ¿no? Por definición, los objetivos de desarrollo sostenible son un problema extremadamente complejo. El cambio climático se relaciona con la pérdida de cosechas, que a su vez tiene que ver con la soberanía alimentaria, que puede dar lugar a formas de migración no voluntaria, ¿no? Todos los problemas son complejos y además son complejos porque están interrelacionados. Y sin embargo, pues cada vez más la política nos dice que solamente hay un gran problema y que además ese gran problema se puede solucionar muy fácilmente con pura voluntad política. Ese es el discurso de Trump. Levantar un muro, es el discurso del Brexit, salir de la Unión Europea, es el discurso, si queréis también, porque veáis que no tiro siempre contra los mismos, el discurso de Macron. Basta con hacer Europa y todo se habrá solucionado, ¿no? Pues la esfera pública también está fragmentada entre esas distintas formas de conocimiento de la política, las formas de conocimiento experto y el conocimiento, si queréis, el conocimiento político. Por eso este autor, Benet, nos propone imaginar la esfera pública europea como un mosaico. Es decir, cuanto más de cerca la miramos, más irreconocible nos parece. Si tomamos distancia, nos damos cuenta de que está fragmentada, pero que en cada uno de esos distintos espacios públicos, en cada uno, y pensad en un mosaico, son mosaicos que ya habéis visto en una villa romana, que tienen una imagen central, pero también tienen como recuadros en los lados, ¿no? Cada uno de esos recuadros serían los espacios públicos
especializados, en los que se hablan de los problemas. La vista de conjunto sería si tú eres capaz de ver la conexión, el hecho de que en cada uno de esos recuadros se está hablando de lo mismo, ¿no? Pues, por ejemplo, un mosaico romano que hable de la casa. Entonces tenemos en el centro una escena, por ejemplo, de un banquete. Cada uno de los recuadros puede ser uno de los elementos de la preparación de ese banquete. Pues en un recuadro a veces tenías pescado, en otro un cazador, en otro un gladiador, ¿no? Todo forma parte de la preparación de ese evento festivo, ¿no? Y aquí hay una tipología que ya es un poco antigua, veis que tiene 12 años, pero que a mí me parece que sigue siendo utilísima para entender cómo funcionan los debates sobre Europa en esa esfera pública fragmentada. Es de Eriksen, que él de lo que nos habla es de que existen 3 tipos de públicos diferentes en Europa. Un público fuerte, que él de alguna manera asocia con las instituciones. Es el ejemplo que yo os daba antes de lo que sucede dentro del Ring de Bruselas, dentro del equivalente de la M30 de Bruselas. Ahí tenemos un espacio público europeo fuerte. Ahí todo el mundo sabe lo que acaba de proponer, la última directiva que acaba de proponer la Comisión. Todo el mundo tiene el último chismorreo de la puñalada que le van a dar al número 3 del comisario. Todo el mundo está preocupado por que las sanciones con Rusia no están funcionando y porque el gobierno italiano se desvía 3 décimas de crecimiento, ¿no? O sea, se debaten los asuntos europeos de manera muy intensa y no hay desconexión entre expertos y políticos, ¿no? Es una esfera en la que todo se discute de la misma manera. Pero esto no es un ejemplo de público elitista. Podéis tener el mismo tipo de debate público, o sea, de mini públicos en otras capitales europeas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el centro de Londres, no con la misma intensidad que en Bruselas, pero también tendréis un intenso debate europeo. En el centro de París os vais a encontrar una constelación de think tanks, de funcionarios, de universitarios, de lobistas que hablan de esos temas de manera intensa. Pero bueno, el mejor ejemplo es eso, las instituciones. El segundo tipo de público lo que se llama públicos segmentados. Y esto, de nuevo, es muy interesante, y hablaremos de esto en alguna otra sesión más adelante, pero lo que veremos cuando hablemos de la política de comunicación de las instituciones es que una de las grandes apuestas de las instituciones europeas ha sido por una comunicación participativa, o dicho de otra manera, por crear mecanismos supuestamente de participación ciudadana, y esto será otro de los elementos de los que hablaremos en esa sesión en la Universidad Autónoma el martes, pero que a su vez deben servir para que las personas que intervengan en esos procesos participativos, para que cuando un ciudadano se interesa y participa a través de uno de esos mecanismos de participación, también tenga oportunidad de conocer Europa, ¿no? La idea es utilizar los mecanismos de participación casi como una campaña de comunicación para la Unión Europea. ¿Qué tipos de actores intervienen en estos públicos segmentados? Pues, como os digo, los expertos y aquello que se ha llamado la sociedad civil, porque estos mecanismos de participación de la Unión Europea, lo veremos más adelante, hasta muy recientemente no se dirigían al ciudadano corriente, se dirigían a un tipo de ciudadano muy especial, que es el ciudadano que representa una causa política en Bruselas. Y esto lo hablaremos más adelante, pero si yo os digo los lobbies de Bruselas, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Qué imagen tenéis en mente de los lobbies de Bruselas? Un estereotipo, una imagen experta. ¿Qué representación os hacéis de cómo son los lobistas de Bruselas? ¿Qué son? Multinacionales, pero ¿qué aspecto físico diríais que tienen? Si son multinacionales, hablan 7 idiomas. Señores con traje gris y corbata, ¿no? Más o menos, y con un maletín. Claro que hay de esos, igual que los burócratas, pero en Bruselas es que conviven varios miles de grupos diferentes con causas que son de lo más variado, ¿no? Y os pongo un ejemplo que siempre os llama la atención, y es que el grupo se llama así, no es que yo le ponga el término, el Lobby Europeo de Mujeres. El European Women Lobby es la gran asociación feminista de Bruselas. Bueno, pues es un lobby, lo llevan en el nombre, pero que no se dedica a defender la causa del armamento o del tabaco o de lo que queráis, sino que defienden la igualdad de género. Lo que hacen es hacerle lobby a las instituciones europeas para que tengan más en cuenta la necesidad de alcanzar la igualdad de género. Bueno, pues eso es el tipo de actores que tenéis en ese público especializado, en ese público segmentado. Gente que se lee los informes, que se lee las directivas, que hace ese público fuerte, las instituciones, y que intentan modificarlas, y que intentan discutirlas y mejorarlas. Es gente a la que le llega la información.
Vuelvo sobre ellos en un segundo. El tercer tipo de público es el público general, ¿no? Lo que podríamos llamar la esfera mediatizada, donde estamos todos los ciudadanos corrientes, a los que nos llega información de Bruselas, pero no porque vayamos a entrar en la web del Parlamento Europeo a leer el último informe, no porque vayamos a entrar en la web de la Comisión para participar en no sé qué consulta, sino porque nuestro corresponsal de referencia, porque la persona a la que le hacemos caso y de cuya información nos fiamos, nos lo cuenta, ¿no? Y ahí es donde más débil es el público europeo, porque ese público general está fuertemente nacionalizado. ¿Cuántos estudiáis periodismo? Esto a veces es un debate, sobre esto ha habido artículos académicos, y si os interesa os lo mandaré, pero a veces cuando se ha entrevistado a periodistas para entender mediante qué procedimientos deciden si una información sobre la Unión Europea va en primera plana o en la página 14, una de las cosas que te dicen es que Europa es muy difícil de mediatizar. Es decir, a lo que se refieren con eso es que les cuesta mucho al redactor de economía, al redactor de política o al redactor de tecnología decirle al director del periódico que la historia del día realmente es, os decía tecnología, la multa de la Comisión Europea a Google o la investigación que le abre la Comisión Europea a Facebook por las fake news. Porque en cuanto tú pones Europa en un título, asustas al público. Y de alguna manera no es que Europa no sea sexy, porque está tradicionalmente la interpretación, ¿no? Que los temas europeos no interesan a nadie. Pero claro, es que cada vez más los temas europeos interesan, pero aún así todavía tienen que competir con temas nacionales por estar en la primera plana, ¿no? ¿Por qué os decía que volvía sobre los públicos segmentados? Porque lo que siempre había intentado, o lo que había pensado, una de las estrategias de los cosmopolitas, pero sobre todo de las instituciones europeas, era que estos públicos segmentados pusieran en contacto a los dos, ¿no? Daos cuenta, si tenemos unas instituciones europeas redactando directivas todo el día en Bruselas y tenemos un público general, esos actores de la sociedad civil pueden conectar a la gente, si queréis, de manera vertical en los asuntos que les interesan. Es decir, puesto que es muy difícil mediatizar Europa, es decir, dirigirse al público general de manera horizontal, de la misma manera que haría un periódico, a lo mejor les podemos atacar de manera vertical. Es decir, yo, además de lector de periódicos, además de profesor de la Autónoma, soy aficionado al rugby, ¿no? Pues entonces, el hecho de que yo sea miembro de un club de rugby, que esté federado en una asociación de alcance europeo, que participa en un debate con la Comisión Europea sobre el apoyo al rugby y cómo promover los valores europeos mediante el rugby, la idea de la Comisión Europea sería que mediante ese diálogo yo hablo con el representante europeo de la asociación y el representante europeo de la asociación es el que va y habla con sus miembros. Y entonces ya no es un frío burócrata el que intenta convencerte de lo buena que es Bruselas, es que es tu capitán de rugby el que te habla de lo buena que es la integración europea. Claro, esto no ha funcionado. Y ya veremos por qué, porque, o sea, los motivos concretos por los que esto no ha funcionado, pero de alguna manera uno de los problemas es, uno de los motivos por los que esta esfera pública está fragmentada, es que esos públicos segmentados también son relativamente débiles. Dicho esto, lo que os decía, la fragmentación no es específica del nivel solo europeo, también el nivel nacional está fragmentado. Y recordáis que una de las cosas que hablábamos la semana pasada era que, de alguna manera, la Unión Europea experimentaba los mismos problemas de legitimidad democrática, de comunicación política, de percepción ciudadana, que muchos de sus Estados miembros. El ejemplo es la participación en las elecciones europeas, ¿no? Sabemos que la participación en las elecciones europeas ha bajado en los últimos 30 años, ¿no? Desde el entorno del 70% en los años 70 hasta poco más del 40% donde estamos hoy. Pero es que, claro, es que la participación en las elecciones nacionales ha bajado casi en el mismo porcentaje. Es decir, es que cuando analizamos los problemas de la Unión Europea con la democracia como si fueran exclusivos, tendemos a olvidar los problemas que tienen las democracias europeas en general. Es decir, las democracias europeas tienen un problema de debilidad de sus partidos políticos, de personalización de la política, de débil participación ciudadana. Todos los elementos críticos de la democracia de audiencia de Pierre Manant que presentamos la semana pasada son aplicables en Bruselas, pero también son a otra escala, y esto tiene que ver con un debate que teníamos con César hace un rato, en otra escala quizá, pero también son aplicables a la Unión Europea. ¿Por qué hago esta referencia? Porque en el fondo quizá encontremos el mismo paralelismo para la fragmentación de la esfera pública. Es decir, es que a lo mejor lo que sucede no es tanto
que los temas europeos no sean sexys, lo que sucede no es tanto que los temas europeos no sean mediatizables o que no interesan a los ciudadanos, como el hecho de que de manera estructural cada vez más hay una separación entre esas instituciones europeas cada vez más complejas, que cada vez hablan más como expertos, y los actores de la esfera pública nacional, que cada vez han simplificado más su mensaje, ¿no? Es decir, pues, es que los... Voy a deciros una butad, ¿no? Pero cualquier tema apasionante del que pueda tratar la Unión Europea, imaginaos... Muchos podríamos pensar que, por ejemplo, la Unión Europea sería más popular si saliesen temas europeos con más frecuencia en la televisión, ¿no? O sea, como típicamente. A mí hay que convencerme que este sea el motivo, pero indudablemente, si en la televisión estuviéramos todo el tiempo viendo a comisarios y demás, los ciudadanos sabrían algo más o se interesarían algo más por Europa. ¿Por qué os digo esto? Porque, de nuevo, pensad en cuál es el programa de debate político más exitoso en España, con más impacto. La sexta noche el sábado, ¿no? Pues imaginaos a un comisario europeo la sexta noche, pues como un pingüino en un garaje, ¿no? Respóndame a mi pregunta, señor Dombrovskis, en 30 segundos. No me ha respondido. No, es que esto es un poco complejo. Y ahí diciendo, pues, ¿a quiénes mataron ustedes en la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Os podéis imaginar la incompatibilidad de esos mensajes. Claro, con esto no quiero decir que la Comisión Europea tenga que ir al nivel de la sexta noche. A lo que me refiero es que algunos temas de la Comisión Europea sí que son auténticamente apasionantes, ¿no? Pues yo qué sé, la inteligencia artificial. Esto se está discutiendo a nivel europeo. Todo tipo de cuestiones que se os ocurran sobre la regulación del futuro se están discutiendo y profundamente a nivel europeo. La influencia de las fake news y todo esto se discute a nivel europeo. Eso, claro, que podrían ser temas que llegasen a un público, pero de nuevo las instituciones europeas tienden a hacer esto en un registro, pues, muy fuertemente tecnocrático, muy especializado, y a comunicar en ese registro especializado, y cada vez más los medios nacionales pues están en los medios y los actores políticos, porque aquí, para que los periodistas veáis que no os achaco a vuestra profesión todo, pues los políticos también comparten esa simplificación del mensaje. Entonces, ese tipo de mensajes y de discursos que elaboran las instituciones europeas es que cada vez son más difíciles de recibir por los medios populares, ¿no? Por lo tanto, la fragmentación es estructural, no solo es el idioma, no solo son los temas, es que también el régimen, es decir, la forma de hablar de política, la forma de comunicar, el tipo de público ante el que estamos presenciando, pues son distintos. Y otro tema que yo creo que también es apasionante es, en el fondo, que nos preguntemos si este efecto de fragmentación de las esferas públicas no contribuye también la Unión Europea a realizarlo. Y vuelvo al ejemplo que yo os daba antes sobre las políticas de género y el feminismo. Es decir, muchas de las demandas que vamos a escuchar mañana, en el fondo, tienen que ver con políticas que se discuten en Bruselas, pero que la mayor parte de los ciudadanos no son conscientes de que tienen una dimensión europea. Y que, por lo tanto, la propia integración europea, y esto os lo dice un europeísta, pero la propia integración europea puede acelerar ese debate que teníamos hace un rato con Óscar, esa percepción de que la protesta cada vez sirve para menos. Pues, por ejemplo, claro que algunas de las demandas de la huelga de mañana se pueden hacer a nivel nacional, pues yo qué sé, todo lo que tiene que ver con el Código Penal, con la violencia sexual, naturalmente, pero muchas de las demandas que tienen que ver con el estado de bienestar, los cuidados, el funcionamiento de la economía, son una política compartida entre el nivel nacional y el nivel europeo, y que, por lo tanto, para que eso se haga, requiere mucha coordinación de políticas, y entonces es más difícil que haya una respuesta inmediata, ¿no? Por lo tanto, ese es un ejemplo de, o sea, es a lo que me refiero con la fragmentación de la esfera pública nacional. Es cada vez más difícil que una fuerza política pueda responder fácilmente a las demandas que vienen de la ciudadanía, en este caso la huelga feminista, porque precisamente muchos de esos temas se discuten en Bruselas, llevan tiempo, es complejo articular un único movimiento feminista para toda Europa, ¿no? Pues podemos decir, claro, por definición el movimiento feminista es un movimiento transversal, pero los problemas concretos de las mujeres, los problemas concretos pueden ser los mismos, pero las prioridades de cada movimiento pueden ser distintas, ¿no? Por ejemplo, en Francia, los asuntos que tienen que ver con la conciliación y con los cuidados no es que estén resueltos, pero están relativamente mejor encauzados que, por ejemplo, en España, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor la prioridad, la agenda que le da cada movimiento a esa agenda es distinta, ¿no? Por lo tanto, articular, es decir, no basta con que digamos, es que lo que hay que hacer es montar la causa feminista a nivel europeo. Sí, de acuerdo, pero es que es muy complejo.
Montar la causa feminista a nivel europeo es complejo porque hay distintos tipos de feminismos y hay distintos tipos de prioridades. ¿Me seguís? Hasta aquí con la parte conceptual. ¿Estáis de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algún punto de debate? Os noto especialmente pasivos. ¿Es porque hace más calor que otros días o porque está siendo más teórico? Dime. Hola, vale. Perfecto. Sí, por un lado tenemos que, de alguna manera, europeizar el movimiento porque hay muchas de las demandas que no se pueden cumplir en el escenario nacional y, por tanto, necesitamos que se extienda el scope de estas demandas a la Unión Europea. Pero, al mismo tiempo, es muy difícil que la Unión Europea tome medidas efectivas a corto plazo. Es que es un ciclo vicioso, ¿no? No podemos... Sí, precisamente, a ver, estoy simplificando mucho sí, y siendo un poco justo, ¿no? Pero precisamente a eso es a lo que me refiero con la fragmentación de la esfera pública, ¿no? Daos cuenta que aquí no estoy hablando solo de comunicación, estoy hablando de cómo se conectan las demandas de los ciudadanos, el público general, con lo que hacen las instituciones. Es decir, es que la integración europea te fragmenta muchos de los debates. Aquí os he puesto el ejemplo del feminismo, os podría poner otro que tiene que ver con la economía, ¿no? Por ejemplo, uno de los autores más interesantes sobre la Unión Europea en los últimos años y que, sin embargo, ha apoyado el Brexit, se llama Christopher Bickerton, profesor en Cambridge, y él tiene un libro fantástico que se llama From Nation States to Member States. Y él argumenta que es que en Europa ya no hay estados-nación, que todos los estados de la Unión Europea son un nuevo tipo de estado que no ha existido antes en la historia, que es el estado miembro, que es una historia que, por definición, se concibe como no soberano. Y no solamente tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con el funcionamiento de la política. Los estados europeos son estados que han externalizado buena parte de sus políticas hacia la Unión Europea. Él esto lo interpreta desde una perspectiva neomarxista, dice que eso es un interés de clase, para que las clases populares no puedan utilizar la política nacional para cambiar el estado de las cosas, ¿no? Pero eso, de nuevo, o sea, esto es una afirmación política, pero desde el punto de vista comunicativo es muy interesante, porque, de nuevo, la integración europea lo que ha hecho, o lo que ha podido contribuir, es a sacar asuntos enteros del debate económico del debate público. O sea, más que del debate económico, perdón, asuntos enteros de problemas económicos del debate público. Es decir, si no tuviéramos algo así como el euro gobernado por un banco central independiente y demás, quizás sería más difícil plantear algunos debates sobre pues la situación de la economía, ¿no? Pues, yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, la idea de que no hay más alternativa como funcionamiento de la economía que la austeridad. Es decir, que de alguna manera lo que ha hecho la integración europea es sacar alternativas políticas del debate público. Es que dentro de la Unión Europea, por ejemplo, es casi imposible ser keynesiano. Tú no puedes aplicar una política ortodoxamente keynesiana de gastar para estimular la demanda. No sé si funciona, si hay economistas entre vosotros, no me matéis. O sea, no sé si funciona. O sea, aquí no estoy diciendo que la política liberal o la política keynesiana sea mejor, pero lo que es desde luego que está claro es que esas políticas keynesianas son más difíciles de llevar a cabo, ¿no? Y por lo tanto, eso es una afirmación política, pero en términos de esfera pública, lo que resulta difícil es que, puesto que se ha producido esa traslación, ya nadie propone soluciones keynesianas. No, porque no puedes gastar más del 3% del presupuesto. O sea, no puedes tener un déficit de más del 3% del PIB durante un año, ¿no? A partir del 3% no puedes imprimir dinero, entras en procedimiento de déficit excesivo. Es decir, una política de estímulo de la demanda se ha convertido en inconstitucional. Es decir, es que hoy hacer una política keynesiana es casi legal. Porque no puedes imprimir dinero, no puedes salirte de los límites de gasto. Insisto, esto no es una defensa necesariamente de la política keynesiana, pero es una defensa de que, hombre, en una democracia uno podría poder plantear ese tipo de alternativas políticas. Y claro que se pueden plantear, pero esas alternativas hay que plantearlas a nivel europeo. O sea, por eso digo, la esfera pública se fragmenta, ¿no? No es que esto no sea democrático, claro que se puede plantear, y vuelvo al ejemplo que dabas, claro que se puede plantear un feminismo a nivel europeo. Pero bueno, esto es un poco lo que decía Gramsci, ¿no? O sea, los viejos, Gramsci no, Marguerite Yourcenar, los viejos dioses habían muerto y Cristo todavía no había llegado, y hubo un momento en que el hombre estuvo solo, ¿no? Es el siglo I con el emperador filósofo y demás, ¿no? Estamos un poco en esa fase en la que las soluciones nacionales cada vez funcionan menos,
pero las soluciones europeas todavía no están ahí, ¿no? Y tenemos ahí un momento de fragmentación de la política y de fragmentación de las esferas públicas, ¿no? Entonces, que de alguna manera muchos ciudadanos europeos la sensación que tienen es que se movilizan, protestan, piden cosas y cuesta mucho que cambien las cosas o a nivel nacional o a nivel europeo, porque por eso es que la esfera pública está fragmentada, que cuesta conectar problemas y soluciones. No sé si te ha respondido sobre el keynesianismo más. Esto, como veis, es una afirmación muy personal, ¿eh? No sé si lo veis de otra manera, pero esto se presta a debate, quiero decir. Os lo dejo que bulla ahí y hablamos de ello en otro momento. Quería empezar con este tema, que abordaremos con más tiempo la semana que viene, pero por lo menos para dejarlo apuntado antes de que llegue nuestro invitado y poder entrar más directamente en ello. A mí me interesa, digamos, aquí si queréis terminamos con la parte estrictamente de las condiciones de aparición de una esfera pública, y lo que quiero es que, si queréis, hasta aquí era la teoría, ¿no? Un poco más de teoría, pero si queréis aquí lo que quiero es ya que empecemos a hablar de discursos concretos, ¿no? Y a mí dentro de esto es que me interesa especialmente, y los que hacéis periodismo entre vosotros o los que hagáis otras formas de comunicación, me interesa especialmente vuestro punto de vista. A mí hay una cosa ahora mismo en la comunicación política que me fascina, que es la idea de relato. Todo es relato, y todo es un problema de relato, ¿no? Es decir, cuando el Partido Socialista perdió las elecciones en 2011, el argumento fue que nos ha faltado un relato para explicar la crisis, ¿no? Y cuando la Unión Europea ve cómo surgen los populismos, la Unión Europea nos dice que nos falta un relato europeo. Y a mí esto me fascina, ¿no? Porque claro, es un argumento indemostrable. ¿Cómo demuestras que no ha faltado un relato y que el problema era de otro tipo? Claro, tú siempre puedes decir que nos ha faltado un relato, los ciudadanos no han comprendido nuestro relato. Y esto me interesa especialmente porque tiene que ver con, tanto, si queréis, un giro intelectual en el debate sobre la comunicación política, pero también una aplicación muy práctica de la comunicación, de los temas de comunicación a la política, ¿no? Pues a mí lo que a mí me interesa. Esto es un término de gurú de la comunicación política, ¿no? Esto del relato. Tiene que ver con la transformación estructural de la política que decíamos el otro día, ¿no? Es decir, en la medida en que cada vez estamos más en una democracia de audiencia y que el mensaje es el propio candidato, pues iremos más a ese tipo de relatos, ¿no? Entonces, cada candidato tiene un relato. Yo os hablaba la semana pasada del relato de nuestro presidente del gobierno, ¿no? Pedro Sánchez tiene un relato que sería una fantástica serie de Netflix, ¿no? Con continuos altibajos. Gana el Congreso apoyado por la vieja guardia, les traiciona, la vieja guardia le echa, viene, vuelve, se va, gana las primarias, las pierde, la moción de censura, convoca elecciones, ¿no? Es constantemente una historia y él es muy hábil además a la hora de conectarla con su propio perfil personal, ¿no? Con su forma de ser, con su forma de ver, con su historia de capitán del equipo de baloncesto. O sea que de alguna manera la política de, que es injusto, pero bueno, que buena parte de lo que va a vender el Partido Socialista en las próximas elecciones va a tener que ver con la propia figura personal de ese candidato, ¿no? Por eso decía, hay un punto en que esas dos evoluciones, si quieres el giro intelectual y el giro estrictamente político, se encuentran, que es en esta noción de relato y concretamente una forma de relato muy especial, que es el storytelling. ¿Os suena? ¿Qué es esto? Esto seguro que sabéis más que yo, los que hacéis comunicación y periodismo. ¿Qué es esto del storytelling? César. Lo digáis vosotros porque esto sabéis más vosotros, entonces ¿para qué voy a decirlo yo mal? No sé si sí, ahora. Vale, yo estuve el año pasado con Carlos Elías, que fue el profesor que vino a principios del curso para presentar. Y bueno, él nos puso hasta arriba storytelling, sobre todo con el tema de Obama. Pues storytelling se resume en contar una historia para convencer a un público de que algo es de una manera, de una cierta manera. Es una herramienta de persuasión pues que se lleva usando mucho tiempo, pero es ahora cuando se le está poniendo nombre, se la está intentando medir con un método más o menos científico y se está intentando usar para fines políticos. Sí, exacto. Y aquí lo interesante es el storytelling es una herramienta de comunicación política cada vez más, pero es una herramienta que llega a la política ya bien rodada y bien testada desde la economía. Es decir, es que lo interesante del storytelling político
es que la apuesta de estos gurús de la comunicación política es que tú puedes vender un partido, un programa político, un proyecto de integración supranacional o un presidente del gobierno como vendes una lata de refresco, como vendes un ordenador con una manzana mordida o como vendes un coche con 4 aros. Es decir, que lo importante es, la política es un producto y lo que necesitas es contar un relato persuasivo. ¿Y cuál ha sido la aplicación del storytelling al marketing? Pues que los ciudadanos no se identifican, digamos, no actúen como actores, digamos, críticos y racionales en el mercado, que miren cuántas calorías, cuánto me cuesta el producto, qué necesidades satisface y demás, sino que se identifiquen con los valores de la marca. Es decir, cada marca, cada producto, cada empresa tiene que desarrollar su propio relato y tiene que conseguir que el público se identifique con ese relato. Y aquí daos cuenta, bueno, pues, claramente cada marca o cada tipo de producto se asocia con un determinado relato, ¿no? ¿Cuál es el relato de Coca-Cola? Además ha ido cambiando, no es un único relato, pero... Claro, la burbuja de la felicidad, ¿no? Coca-Cola es el bienestar subjetivo, es el buen rollo, estos anuncios en el cine y demás. ¿Cuál es el mensaje de Audi? ¿Cuál es el relato de Audi en los medios de comunicación? Fiabilidad alemana. 2 palabras. Eso es lo que te venden. Este coche no te va a dejar tirado. A saber si compras cualquier otro producto italiano, español, francés, lo que te puede pasar. Fiabilidad alemana, ¿no? Es el eslogan. ¿Cuál es el relato de las marcas de perfume? Para mujeres. La atracción, ¿no? Te echas el perfume y te conviertes en una persona completamente irresistible. Ahí no nos estamos dirigiendo a la parte racional. Más que un perfume es muy difícil de vender por esa parte racional, ¿no? A lo que se dirige la publicidad es precisamente a ese identificarte con los valores y con la historia que te cuenta el producto. Y cuando digo valores también lo digo a propósito, ¿no? Cada vez más las empresas desarrollan un relato sobre lo especiales que son. Comprando esta botella de Coca-Cola has conseguido reducir en no sé cuántos kilos el cambio climático, o has plantado no sé cuántos árboles, o buscando en este navegador de internet estás consiguiendo que se planten árboles, ¿no? O sea, de alguna manera es esa historia de contarnos que no solo somos una empresa, somos un proyecto. Esto se aplica a la política y prácticamente tal cual. Es decir, la idea es, si eso sirve para vender zapatillas deportivas o refrescos, ¿por qué no va a servir para vender un candidato? De lo que se trata es de persuadir a la gente con el establecimiento de los términos del debate. Yo os lo digo aquí, ¿no? Y iremos con más tiempo, si queréis lo explicamos ahora y si no, ya entramos directamente la semana que viene en la parte divertida de los relatos concretos. Pero ya os digo que para mí la gran diferencia, insisto, lo digo como no especialista en comunicación y en relatos, pero yo creo que sí que desde el punto de vista del análisis político hay una diferencia en los términos que utilizábamos antes en análisis político, entre discurso y relato. ¿Qué diferencia os sugiere esto? Son equivalentes, es decir, ¿nos ha faltado un discurso o el discurso de Macron es lo mismo que decir el relato de Macron es? ¿Hay alguna diferencia entre discurso y relato? Rocío, está ahí al lado. Hola. Yo creo que relato lleva implícita la palabra sentimiento, o sea, quiere llegar a la parte irracional de los seres humanos, mientras que quizá discurso es más convencer y argumentar, mientras que el otro toca más fondo. Sí, yo diría que sí. No excluiría el discurso, también puede tener un elemento emocional. Yo sin embargo diría que el relato lo que tiene mucho más claramente son relaciones causales más problemáticas, ¿no? O sea, en un discurso, o sea, cuando hacemos análisis de discurso, entendemos que lo que nos vamos a encontrar es un planteamiento que constantemente justifica. Es decir, ¿no? Cuando hacemos análisis de discurso, lo que decimos es que el discurso feminista presenta las causas de la desigualdad de esa manera, ¿no? Está construyendo unas relaciones causales. Los relatos no necesariamente. Los relatos no se molestan siempre en explicarte cómo llegan a esa conclusión. El relato te dice, el feminismo es, ¿no? Y ya está. La explicación está incorporada. ¿Por qué? Porque el relato lo que incorpora... Yo además aquí no quiero hablar tanto
de diferencias sustantivas o conceptuales entre relato y discurso, lo que me interesa es de cómo se analiza, ¿no? Cuando analizamos relatos, lo que tendemos es a fijarnos más bien en la selección que se hace de los acontecimientos. Es decir, yo cuando cuento un cuento, nunca cuento toda la historia, ¿no? Lo que cuento es Caperucita salió de casa, llevaba la cesta, llega a la casa de la abuelita, se encuentra al lobo y no sé qué. Claro, yo lo que no cuento es por qué salió Caperucita de casa. ¿No? ¿Qué oscuras fuerzas estructurales del patriarcado obligaron a Caperucita a salir de su casa y meterse en ese bosque lleno de peligros? ¿No? ¿Entienden lo que quiero decir? Que cualquier relato, y el más inocente como el de Caperucita, es una selección interesada. Y toda selección es interesada por sistemas, que algunos me dirán que lo que estaba haciendo Caperucita antes era dormir en su cama y eso no es interesante para el relato. O sí, o sea, déjame que lo decida yo, ¿no? O sea, precisamente el problema que nos plantea a algunos el término de relato, de storytelling, es que tiende a naturalizarnos la experiencia. Es decir, que de alguna manera, cuando nos cuentan un relato, automáticamente queremos saber cómo sigue y no nos planteamos lo que está en los márgenes del relato, ¿no? Lo que nos interesa es seguir la historia, es como Netflix, no podemos parar, tenemos que ver el siguiente capítulo, no nos paramos a decir, bueno, pues en qué contexto se está planteando esto. Un problema para mí todavía más problemático, y de nuevo, no tanto en la diferencia conceptual como en la forma de analizarlo. Cuando hablamos, por lo menos en ciencia política, de análisis de discurso, tendemos a utilizar el análisis crítico de discurso de Fairclough y Wodak, ¿no? Que lo que enfatizan es que el discurso es una herramienta más de combate político. El discurso lo utilizan los actores políticos, lo utilizan los actores que compiten en la esfera pública por promover sus visiones. Y que, precisamente, analizando el discurso, pues lo que entendemos son esas relaciones de poder. Claro, el problema está en que cuando decimos, como dicen a veces algunos de los hermenéuticos que analizan relatos, que el relato es natural, que el ser humano es un homo narrans, que entendemos toda nuestra experiencia como una experiencia narrativa. Es decir, yo no tengo una experiencia de primera mano de la política. Mi experiencia de la política es la que me han contado y la que yo me he contado a mí mismo con las diferentes fuentes. Claro, cuando naturalizamos eso, es que es mucho más difícil preguntarse ¿y quién cuenta la historia? No, es que hay historias, hay un relato. Además, yo no sé si me equivoco, contradecidme, ¿no? Pero si os fijáis en cómo se utiliza ese término relato, casi siempre se hace de manera pasiva e impersonal. Es que hay un relato. Se ha impuesto un relato o el relato de Europa es de una manera. No, o sea, yo estoy dispuesto a analizar relatos, estoy dispuesto a analizar toda esta especie de conexión entre diferentes elementos de la Unión Europea como si fueran una historia. La condición un poco que yo pongo para entrar en esa lógica es que analicemos también a los, utilizar el término de moda de hace 2 semanas, a los relatores. O sea, ¿quiénes son los narradores de esa experiencia? ¿Quiénes nos cuentan las historias? Yo estoy dispuesto a pensar que claro que hay un giro hacia los relatos en la práctica política, que claro que hay una competición o que la experiencia política está cada vez más narrada como un relato, pero a mí no me interesa tanto el relato en sí como quién cuenta esa historia. ¿Por qué os cuento todo esto aquí? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos diciendo antes? Porque precisamente lo que os quiero proponer, y hablaremos la semana que viene, es que hablemos de esta política de la Comisión Europea, que es el proyecto de un nuevo relato para Europa, como un ejemplo del problema infraestructural de la esfera pública europea. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Conocéis ese término? ¿Alguna vez oído hablar de este proyecto de la Comisión Europea, un nuevo relato para Europa? ¿Habéis oído hablar de ello? Está un poco de capa caída en los últimos años con Juncker, pero esto fue uno de los grandes proyectos que se sacó José Manuel Durão Barroso en torno al año 2013. Y la lógica era un poco la siguiente, ¿no? Y como soy muy crítico, a lo mejor caricaturizo un poco. Voy a intentar ser neutral. Barroso lo que nos viene a decir es el momento en que empieza a verse un auge de los populismos y en que empieza a verse también una desconexión entre los jóvenes y Europa. Y esto no es una cosa de Barroso, ¿no? Lo dice mucha más gente, pero el problema de Europa para los jóvenes es que los jóvenes no han conocido otra cosa. Es decir, que los jóvenes dan por supuesta la integración europea y sus fines. Es decir, que como los jóvenes nunca han vivido un mundo en guerra, nunca han vivido el hambre, nunca han vivido el desabastecimiento o el riesgo de la destrucción nuclear, no valoran suficientemente lo que tienen. Claro, esto ya os he contado la historia, ¿eh? El relato es esto.
Ahora empiezan las preguntas, ¿no? Para mí esto implica varias preguntas. Una, a ver, antes de seguir, la conclusión que saca Barroso de esto es: el viejo relato de Europa ha muerto de éxito y felizmente se ha enterrado, y recordémoslo con mucha alegría, pero la historia de que Europa es un proyecto de paz para todos los europeos ya no moviliza a los jóvenes. La dais por asumida y esto ya no os importa. Entonces, Europa necesita contaros una nueva historia a los jóvenes. El proyecto de Barroso consiste precisamente en contar esa historia. El proyecto es suficientemente hábil como para darse cuenta de que estos burócratas que hablan de asuntos muy técnicos de los públicos fuertes no van a sacar necesariamente la historia más atractiva para los jóvenes. Entonces Barroso lo que dice es: tenemos que movilizar a las élites intelectuales de Europa. Intelectuales públicos, cineastas, fotógrafos, creadores culturales de todo tipo, pero también deportistas, etcétera, que hablen de Europa y que juntos elaboren un nuevo relato para Europa, que no sea un relato que salga de la burocracia de las instituciones, sino de los líderes culturales. Hasta aquí el resumen, espero que no demasiado sesgado del proyecto de Barroso. Claro, esto plantea para mí varias preguntas. Y si queréis os las apunto y ya la semana que viene empezamos por ahí. La primera pregunta es falsa respecto a un elemento. Lo primero que se asume, que yo creo es una falsedad respecto a lo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Recordáis el concepto importante que vimos la semana pasada, que era el de consenso permisivo? ¿Verdad? La idea de que los ciudadanos nunca habían apoyado explícitamente a la Unión Europea, sino que habían dado algo así como un consentimiento tácito. Bueno, pues esta idea de que Europa en los años 50 y 60 tenía un relato para la generación de vuestros abuelos va en contra de esa evidencia científica. Es decir, el relato de que Europa tenía un relato es un metarrelato, es un relato sobre un relato. Es decir que los europeos de los años 50 y 60 se creyeron el relato de la integración europea es contarnos algo y elaborar un nuevo relato y elaborar decisiones políticas sobre algo que nunca ha sido verdad. Porque lo que nos dice toda esa evidencia en torno al consenso permisivo es que los europeos de los 50 y los 60 ni apoyaban ni dejaban de apoyar la integración europea, es que no les interesaba. Por lo tanto, pensar que es que los europeos han dejado de apoyar la integración europea por lo muy exitosa que ha sido, es un relato en sí mismo. O sea, primero contamos un relato, asumimos un relato que es falso y nos decimos que ese relato en sí mismo es determinado. Dos, el mismo término, porque el proyecto se llama Un relato para Europa. Tenemos un único relato para Europa, y esto ya lo hemos visto antes, ¿no? El relato nacional español es completamente distinto del británico. Otros dos ejemplos. ¿Cómo es el relato de los alemanes sobre Europa? ¿Algún alemán? ¿Alguien que conozca Alemania? ¿Qué ha significado Europa para Alemania contemporánea? Lo decíamos la semana pasada, ¿no? Esto del patriotismo constitucional, Rocío. A ver, no sé si me voy a colar, pero puede ser que haya significado para Alemania como la vuelta a todo después de la Segunda Guerra Mundial. Volver a ser un país normal. Es decir, Europa ha sido algo así como un proyecto de expiación nacional de los pecados. Es decir, después del año 45 era imposible ser alemán. Alemania se divide primero en 4 zonas de ocupación y luego en 2 repúblicas. Además todos sabemos que los alemanes han hecho un encomiable ejercicio de memoria histórica, pero tardaron mucho en hacerlo. Hasta los años 70 y 80 no empieza ese ejercicio público de referencia abierta al pasado, ¿no? Se pasa bajo un tamiz muy rápidamente toda la Segunda Guerra Mundial y se vuelca toda la esperanza hacia el futuro. Alemania no puede volver a ser un país normal, tiene que ser un país europeizado. Esto es lo que le pasó a Helmut Kohl en el año 89 con la caída del muro. Lo último que se esperaba a Kohl es lo que le pasó, que es que se le presentan en un Consejo Europeo Mitterrand y Thatcher a hablarle de la frontera Oder-Neisse. Estoy hablando, no, que se va usted a reclamar los territorios antiguamente alemanes en Polonia. Y dice, no, pues claro que no. Pero el mismo hecho de que alguien pensase que la nueva Alemania del año 89 iba a querer una especie de irredentismo en Europa Central, nos estaba hablando de esa especie de idea de que seguía habiendo un problema con Alemania. ¿Qué es Europa para Francia, por oposición? O que ha sido tradicionalmente, ¿no? Y aquí de nuevo es una enorme generalización, pero Europa para Francia ha sido la vieja idea de la grandeza nacional, ¿no? Como Alemania estaba subyugada por la Segunda Guerra Mundial, Francia podía hablar en nombre de todos los europeos a nivel mundial. Este era el proyecto de Gaulle. Por lo tanto, cuando decimos un nuevo proyecto para Europa,
lo que nos encontramos en la realidad es que más bien hay como muchos proyectos nacionales. Europa es más bien un significante vacío. Cada país, cada grupo político, cada familia le añadirá un significado distinto a Europa, ¿no? Por lo tanto, ya veis que yo soy muy crítico con esto, pero de todas formas me parece que merece mucho la pena discutirlo, porque como os digo, lo que nos va a permitir es precisamente, y este es mi tercer punto de crítica, que es el que más se conecta con lo que acabamos de hacer sobre la esfera pública. Si a mí esto me parece que es un proyecto un poco ilusorio, es precisamente porque lo que nunca se ha planteado es que imaginaos que los intelectuales encontraran la gran idea de vuestra generación. Yo dudo mucho que vuestra generación tenga una única gran idea. Tenéis decenas de grandes ideas probablemente, pero imaginaos que la consiguen sintetizar en un eslogan para vosotros. Europa es lo que quiera que significa Europa para vosotros, ¿no? Para vuestra generación, realización, felicidad, yo qué sé. Una vez que han hecho eso, ya está todo resuelto. Tenemos el relato para Europa. No, queda todo lo que hemos visto hasta ahora. Estupendo. Unos señores en Bruselas, o a lo mejor no en Bruselas, en Milán, en Bolonia, en Salamanca, donde quiera que se reúnan estos intelectuales, han alcanzado el mensaje para convencer a los europeos de todo esto. ¿Y cómo se cuenta ese mensaje? Es que lo que hemos visto antes, no tenemos una esfera pública, no tenemos una infraestructura, no tenemos un conjunto de narradores, de medios, de formas de contar esa historia que vayan a llegarle al público europeo, al menos en el corto plazo. Esto es a lo que me refiero yo, ¿no? Que me interesa más que nos fijemos, o me interesa tanto que nos fijemos en el debate sobre los relatos, como en los debates sobre los narradores de Europa, porque los narradores de Europa son esos mediadores que yo os decía anteriormente, ¿no? Aquellos actores que pueden conectar los temas entre sí. Claro que podemos llegar a imaginar narradores de Europa, pero hay que imaginarlos, ¿no? Por eso en lo que quiero enfatizar más es en los narradores que en el relato. ¿Quién puede narrar Europa para vuestra generación? Esta es una pregunta sincera, de verdad. ¿Con qué tipo de mensajes os parece que la gente de vuestra generación querría escuchar ese relato para Europa? Yo tengo una intuición, pero prefiero que habléis vosotros primero. Quizás que Europa hablase de empleo, porque creo que es una de las grandes preocupaciones de los jóvenes de hoy en día, el paro del que tanto se habla. O sea, pero también pensad en una otra cosa que se dice mucho de vosotros, que es, insisto, además por eso yo creo que lo de analizar los relatos y los discursos como mecanismos de poder es tan importante. Es que los jóvenes ya no quieren un empleo para toda la vida. Es que es muy difícil hacer una política de empleo para estos jóvenes que andan cambiando de empleo cada 3 días. O sea, que soy un cínico, ¿eh? Claro que no cambiáis de empleo, os cambian de empleo, ya lo sé, pero es que daos a que esto que acabo de contar no me lo he inventado, a que lo habéis oído, que sois vosotros los que, por vuestro espíritu aventurero, por vuestra ambición, por vuestra forma de haber sido educados, pues no aguantáis en la misma empresa 40 años, no es vuestro sueño estar 40 años en la misma empresa. Tú qué sabrás, ese es el sistema económico que tienes ahora, pero se ha articulado ese relato sobre lo que es el joven. Pero yo estaba pensando más bien en las formas de contarlo. O sea, qué formas de... ¿Qué tipo de relatos podría llegar? O si no vosotros personalmente, lo que veis en vuestro entorno, la gente de vuestra generación. ¿Alguna idea? Probablemente con lo audiovisual, ¿no? Es decir, las páginas, cuando tú contratas ahora a alguien para hacerte una página web moderna, es que te dicen no pongas ni una palabra. Todos son banners, fotos, ¿no? Y que la gente se identifique y capte el mensaje a través de la imagen. Pero formas de audiovisual muy concretas. Estoy viendo varias campañas a través de YouTube. Los propios creadores, los propios youtubers que ya tienen audiencias sentadas, están siendo patrocinados por Europa para hablar. Claro, o sea, por eso os digo, ¿no? Si alguien pensase que lo que necesitamos es hacer una gran película épica que cuente la historia de Europa, pues entre vuestra generación pincharía probablemente, ¿no? Pero si fuera un poco cínico le diría, tienes que hacer 2 cosas. O les haces una serie tipo Netflix, capítulos de 40 minutos, o les haces una peli de superhéroes, ¿no? Capitán Europa salvando al mundo por ahí, porque esos son los 2 productos audiovisuales que se dirigen más a la gente de vuestra generación. Pero de nuevo, no puede ser el mismo tipo de producto audiovisual de otras generaciones. Pero yo creo que sí puede haber ese tipo de cosas. El problema es que cosas como series de Netflix o películas ya no son
solamente de Europa, Mm. sino que va a ser de Europa y de Estados Unidos, va a ser global. Claro. Y cómo haces algo que sea global, que todo el mundo, o sea, que sea europeo, sin que sea global también. Sí, y ahí es donde, de nuevo, si os fijáis, y hablaremos también de esto más adelante, pero si os fijáis en los productos culturales, la Unión Europea sigue teniendo una estrategia bastante exitosa de protección del audiovisual europeo, ¿no? Si vais a los cines estos de versión original de la Plaza de España y demás, casi todos tienen ese anuncio primero de Europe Media, de subvenciones al cine europeo, que funciona bastante bien para mantener la especificidad de ese mercado. Pero claro, esos productos no llegan a Netflix, ¿no? O sea, yo no he visto todavía en Netflix una serie que te ponga patrocinado por la Comisión Europea, ¿no? Por lo tanto, es verdad que hasta cierto punto el relato europeo, si la Comisión tiene razón, puede ser verdad que el relato europeo se ha difuminado, pero también es el relato en general de Occidente el que se ha difuminado, ¿no? Ya no hay Guerra Fría, ya no hay amenaza rusa, por lo tanto esa especie de... O sea, por eso es tan paradójica la vuelta de los superhéroes, porque todos pensábamos que los superhéroes eran la encarnación de la defensa contra la Unión Soviética, y resulta que cae la Unión Soviética y vuelven los superhéroes, ¿no? Pero hay algo, ¿no? Yo os voy a decir, por ejemplo, otro producto audiovisual que yo creo que la gente de vuestra generación aprecia mucho, es en el consumo de libros. O sea, yo creo que sois una generación que leéis bastante, pero que leéis otro tipo de materiales. A lo mejor vosotros leéis menos novelas del estilo de las que pueden leer vuestros padres, pero consumís, me arriesgaría a decir, probablemente mucha más novela gráfica. ¿O no? No me equivoco. ¿No sois grandes lectores de novela gráfica? Persepolis, Maus... los cómics que no se quieren llamar cómics y con más texto, ¿no? Que te duren más de media hora, ¿no? ¿No especialmente? Bueno, pues eso me sorprende, ¿no? Os lo digo porque yo tengo un buen amigo que trabaja en la Comisión Europea que le han hecho un cómic. Y además no se lo ha hecho la Comisión, se lo ha hecho otra colega, pero es contando su historia de cómo él negoció el acuerdo del cambio climático de París, ¿no? O sea, a lo que quiero ir es que no nos vamos a pasar toda la clase discutiendo las formas de consumo cultural de vuestra generación, pero lo que sí que me interesa es que no basta con que pensemos que podemos imaginar un relato alternativo, un relato complementario más interesante, también tenemos que imaginar quién cuenta ese relato y cómo, ¿no? Incluso, pues, por ejemplo, la televisión, vuestros hábitos de consumo televisivo son distintos de otras generaciones, ¿no? Vosotros, por ejemplo, televisión y radio probablemente la consumís mucho más a demanda, ¿no? Pues con podcast, con visualización de los programas que os interesan posteriormente, y a lo mejor tenéis menos la cultura de sentaros delante de la tele a las 10 a ver qué dice en el prime time, ¿no? Por lo tanto, esa especie de patrones de consumo cultural es un ejemplo de lo que me estoy refiriendo, pero más allá de esto, que también habrá que analizarlo, a lo que de verdad me refiero es qué tipo de complicidades, qué tipo de alianzas está dispuesta a establecer la Comisión Europea para que la gente cuente ese relato sobre Europa. Y que además, como buen storytelling, que se lo cuenten sin que noten que te lo están contando. Claro, porque si la Comisión insiste en que todo traiga un gigantesco logo de la Unión Europea para reconocer el gasto y la inversión que ha hecho la Unión Europea, se nota mucho el storytelling que están haciendo, ¿no? O sea, si la Comisión Europea aceptase ser más sutil a la hora de vender estos productos, pues a lo mejor conseguiría más impactos. Bueno, hacemos una pausa y pasamos ya a nuestro taller práctico de activismo y radio con Jorge Juan.